Buenos días, profesor Víctor y compañeros. Mi nombre es Roxana Arroyo Machuca. En esta oportunidad, los integrantes de mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad tipo B. Bueno, yo les voy a hablar sobre la definición. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de la experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o en principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. A continuación, mi compañera Evelyn les va a hablar sobre los tipos de trastorno de personalidad tipo B. Bien, ahora continuamos con los tipos de trastorno de personalidad grupo B. Primero tenemos el trastorno de personalidad histriónica, que pues es una afectación de salud mental por la cual las personas actúan de manera muy emocional, muy dramática y esto atrae la atención hacia ellas. Encontramos un ejemplo extremo de personalidad histriónica en el personaje La Máscara, que pues es interpretado por Jim Carrey en 1994. Y como pues, muchos sabemos, ¿no? Este personaje no se siente cómodo cuando no es el centro de atención. Se comporta sexualmente provocador, tiene increíble habilidad emocional, usa el físico y la teatralidad en todas sus acciones con el fin de llamar la atención. También tenemos al trastorno de la personalidad límite, el cual pues es un trastorno de salud mental que impacta la forma en que se piensa y se siente acerca de sí mismo y de los demás. De este modo pues causa problemas para incluirse normalmente a la vida cotidiana. Encontramos un claro ejemplo de personalidad límite en el personaje que es interpretado por Brad Pitt, debido al patrón, ¿no?, de relaciones inestables, debido a su autoimagen tan autodestructiva que tiene y también debido a su impulsividad, a la necesidad de vivir situaciones altamente intensas para que pueda poder sentir esa emoción. Y no solo eso, sino que también pues, encontramos su indiferencia y justificación en la violencia. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las características de los trastornos de la personalidad. Esta sabemos que es perteneciente al grupo B, se caracteriza por tener pensamientos o eh, emociones dramáticos, excesivamente emotivos muchas veces, e inclusive impredecibles. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo pueda reaccionar dicha persona que presenta un trastorno de personalidad ante una situación. Dentro de ella tenemos primero el trastorno de personalidad antisocial, que muestra que indiferencia hacia las necesidades de los demás, más que nada en los sentimientos, es una violación constante de los derechos de los demás, ya que no respeta dichos derechos, indiferencia a su propia seguridad y hacia los demás, manifiesta una conducta impulsiva, falta de rendimiento por el parte de su comportamiento. ¿Y esto a qué lleva? Problemas legales recurrentes, mentiras, robos, engaños, etcétera. Continuando, tenemos lo que es el límite de personalidad, trastorno límite de personalidad. Esta que tiene una conducta impulsiva, pero también manifiesta una riesgosa. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, muchas veces pueden tener relaciones sexuales sin protección, involucrarse en robos, en apuestas. Tiene una imagen inestable de sí mismo, paranoia intermitente relacionada con el estrés que manifiesta, temor intenso a estar solo o ser abandonado, conductas suicidas o amenazas antes de autolesión. El trastorno histriónico de la personalidad es muy distinto, podríamos decirlo, ya que busca constante atención, es fácilmente influenciable, está siempre preocupado por la apariencia física, el qué van a decir de mí, ¿no? Eh, Emociones poco profundas que cambian rápidamente. Y bueno, ya para poder concluir, tenemos el trastorno narcisista de personalidad. Es esa creencia de que nosotros somos especiales, obviamente todos somos especiales, pero nos sobreponemos ante todos, en todo momento. No somos resilientes con lo que hacemos. Fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción. Mucho tiene que ver la arrogancia en este trastorno.
eh, envidia hacia los demás o creencia de que los demás te envidian por tener tal cosa o por haber logrado tal objetivo, y incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, ya que solamente somos nosotros, ¿cierto? El ego que manejamos nosotros, cosa de que es muy mal, exageración de logros o talentos. Y bueno, le paso la palabra a mi compañera para que les pueda seguir hablando acerca de los trastornos de la personalidad. Eso es todo conmigo. Muchas gracias. Sintomatología. Cada trastorno tiene sus características y síntomas que las hacen únicas, pero todas tienen factores en común, tales como lo mencionado antes, desde generar comportamientos impredecibles hasta crear sentimientos dramáticos. Sintomatología en el trastorno antisocial. La edad mínima para padecer este mal es como mínimo 18 años. Las evidencias de la presencia de este trastorno datan desde antes de los 15 años. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. El trastorno límite altera la identidad, inestabilidad intensa que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. También tenemos la sensación crónica de evasión, la dificultad en controlar la ira. El trastorno histriónica muestra autodramatización, de teatralidad y expresión exagerada de la emoción. También muestra el apego por cualquier tipo de relación. Se siente incómodo en situaciones donde no es el centro de atención. El trastorno narcisista tiene sentimientos de grandeza. También está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez y belleza. Le cedo el pase a mi compañero Carlos. Gracias por el pase a mi compañera. En este caso, yo voy a introducirlos en el tema del criterio diagnóstico. El criterio diagnóstico, como muchos saben, es el criterio en los cuales se basan los especialistas para detectar o para diagnosticar un trastorno de personalidad. En este caso, como estamos hablando del trastorno de personalidad tipo B, vamos a abarcar exactamente en ese grupito de trastornos. Pero en primer lugar necesitamos saber los 4 puntos en los cuales se basan algunos especialistas para detectar estos trastornos. Vamos por el primero. En el primero vendría a ser la manera en la que tú percibes a la persona, a una persona aparte, o acontecimientos, o cómo te percibes a ti mismo. Ese es el primer punto. El segundo sería la adecuación de tus respuestas emocionales. Cómo tú respondes a las personas, cómo respondes a tus familiares, amigos, sobre tus emociones, básicamente. En el tercer punto sería tu desempeño para tratar con otras personas y tus relaciones. Cómo tratar con tus amigos, cómo tratar con tu familia. Este punto abarca específicamente esto. Cómo tratas a tu entorno. Y el último punto sería el control o falta de control en tus impulsos. Obviamente, si no eres dominado por el ello, si no te enojas fácilmente, si no lloras fácilmente, o si no eres alegre tan fácilmente, básicamente. Estos son los 4 criterios muy, pero que muy importantes para diagnosticar un trastorno de personalidad. Vamos por unos ejemplos, en este caso con el grupito que nosotros tenemos, que son los tipo B. Vamos a la siguiente diapositiva. En este caso vamos a decir el trastorno antisocial.
Y si vamos a analizar este punto, vamos a ir al punto número 3, en el cual es tu desempeño para tratar con otras personas. Obviamente un antisocial no quiere tratar con con personas aparte a él o con un círculo muy pero que muy pequeño, pero él simplemente no va a tratar muy bien a o bueno, no ni siquiera le va a importar su entorno. Así que sería un buen punto y muy eficaz para detectar este tipo de trastornos, para diagnosticarlo. Vamos en la siguiente, el trastorno narcisista. El trastorno narcisista, como muchos saben, es donde tú te idolatras, piensas lo mejor de ti, básicamente. Y como muchos ya estarán pensando, es el número uno, que más que nada es el punto más eficaz para interpretar y para diagnosticar este trastorno. Sería cómo tú te percibes, cómo percibes a las demás personas y a los acontecimientos. Obviamente un narcisista va a pensar de que es el mejor, de que es el mejor sujeto y que los demás son menos que él. Obviamente este sería un buen punto para diagnosticar este tipo de trastorno. Vamos con la penúltima, que es el trastorno del límite. El trastorno del límite básicamente no controlas tus impulsos, haces todo sin pensar y básicamente eres muy pero que muy furioso en todo momento. Para este trastorno he abarcado 2 puntos en específicos, que serían el 3 y el 4. En la tercera, obviamente, tu desempeño de cómo tratas a las demás personas. Si eres o muy, pero que muy directo, entre comillas, obviamente, o que si eres muy, pero que muy furioso con las demás personas, con tu entorno. Y obviamente ese sería también sería un punto eficaz para detectar ese trastorno. Y el 4 también, que específicamente va a sus emociones, como si controlas o no tus emociones, la ira en este caso. Así que estos 2 puntos serían muy eficaces para este criterio diagnóstico. El último sería el trastorno histriónico. Como muchos saben, el trastorno histriónico es básicamente a que una persona se apegue, se haga dependiente, sea, mm, en pocas palabras, sea muy dramático en sus relaciones sociales, obviamente. Para eso ya abarqué el punto número 2, en la cual es la adecuación de tus respuestas emocionales. Cómo tú percibes a tus amistades, cuáles son tus emociones al verlos, si piensas que son lo mejor o son los únicos y que esa amistad va a durar por siempre y que cada vez que piensas en algo mal, básicamente te pones triste. Y obviamente creo que sería el punto número 2, un punto muy eficaz para diagnosticar este trastorno. Muchísimas gracias, doy pase a mi siguiente compañero. Tipo B. Existen el tratamiento psicológico y los farmacológicos. Empezaremos con el tratamiento psicológico. Dentro del tratamiento psicológico vamos a enfocarnos en el tratamiento cognitivo-conductual, que es el tratamiento al cual se han hecho más estudios de casos y han visto más eficacia en los 4 tipos de trastornos. Empezamos con el trastorno antisocial. En lo que es el tratamiento psicológico, acá generalmente los pacientes vienen a la terapia porque alguien les ha forzado a hacerlo, no por su propia voluntad, ya que en su propia opinión el único problema que tienen es que las demás personas pretenden restringir su libertad. En segundo lugar, informarle al paciente, tenemos que explicarle explícitamente cuál es su diagnóstico, en este caso que tiene trastorno antisocial, y establecer específicamente cuáles son sus responsabilidades en la terapia, en lo cual él va a participar. Existen en este tratamiento 2 etapas por el cual él va a pasar. Uno, en el cual vamos a hacer que desarrolle su interés por las consecuencias personales a largo plazo y lograr una comprensión realista de cómo repercute su conducta antisocial en las personas que lo rodean. Después, adquirir la responsabilidad o interés por las demás personas, ya que sabemos que es una persona que no se interesa por
ni es empático por los demás, las personas que lo rodean. Las técnicas que se aplican son acá explicarle la formulación de su problema, los esquemas que están en la base y cómo se formaron estos esquemas en su cerebro, facilitar la comprensión y la reestructuración de sus esquemas. Algunos solo llegan a adquirir el primer nivel, en este tipo de terapia solo llegan hasta el primer nivel, con otros solo se consigue reducir un poco sus actitudes antisociales y otros, por último, nunca llegan a cambiar en nada, ni siquiera son motivados por el cambio. Mucho depende de la actitud del paciente más que del terapeuta. Pasando a lo que es el tratamiento de la del trastorno límite, veremos que el primer objetivo será ganarnos primero la confianza del paciente y al mismo tiempo poner los límites a sus intentos de trato especial llamados excesivos o crisis, indagando sobre sus sentimientos, alentándole a expresar sus reacciones y analizar por qué reacciona de tal modo ante una situación. Nos centraremos en el pensamiento dicotómico, haciéndole ver cómo muchos conceptos se explican mejor viéndolos como parte de un continuo y que un fallo no significa siempre que todo esté mal. Le ayudaremos en lo que es el control de las emociones, mejorará en cuanto empiece a controlar su pensamiento dicotómico, la puesta a prueba de sus pensamientos, hacerle ver si sus pensamientos son realmente reales, aprender a expresar, que exprese sus emociones de forma adecuada y asertiva y que controle sus impulsos. Dejar claro también que no se trata de forzarlo, sino de ayudarle a desarrollar la capacidad de elegir si actúa o no cuando siente un impulso, para no actuar en forma que después pueda lamentarse. Fortalecer su sentido de identidad. Le ayudaremos dándole retroalimentación positiva cuando veamos un cambio en él o una mejora y elogios sinceros por sus comportamientos adecuados cuando va progresando y por cualquier autoevaluación realista que haga del mismo. Cambio de esquemas maladaptativos, experimentos conductuales en este caso para poner a prueba la validez de sus creencias, de sus pensamientos y ir poco a poco desmenuzando poco a poco sus creencias. No vamos a intentar en las primeras semanas o sesiones intentar eliminar o erradicar estos pensamientos que tienen, sino poco a poco y fomentar en su vida diaria una mayor apertura a los demás y el establecimiento de relaciones más estrechas con su entorno. Siguiendo con el tratamiento de lo que es histriónico y narcisista. En lo que es histriónico, al inicio suele ver lo ven al terapeuta como su salvador omnipotente. Hay que cuidar esto de no caer en el papel y de no implicarse mucho emocionalmente con el paciente. Desde el inicio y durante toda la terapia hay que reforzarles cada vez que muestren actitudes alternativas a las histriónicas, como prestar atención a los detalles, ser asertivos. Hay que centrar su atención en un problema cada vez, un problema a la vez. Tienden a hacer un relato dramático de los sucesos de la semana. Hay que dedicarles un tiempo a escucharlos, ofrecerles comprensión y apoyo. Hay que explicarles que deben de hacer registros de pensamientos disfuncionales que les va a ayudar a contrarrestar su estilo de pensamiento global y difuso, a distinguir la fantasía de la realidad y tener un mayor control sobre sus comportamientos impulsivos. Tenemos que ayudarle en lo que es la reestructuración cognitiva de sus pensamientos, que se puede acompañar de juego de roles y de técnicas de manipulación de imágenes, ya que estas personas son muy imaginativas. También podemos hacer entrenamiento en resolución, son muy imaginativas. También podemos hacer entrenamiento en resolución de problemas, ponerle casos puntuales con énfasis en evaluar las consecuencias probables de las diferentes alternativas que él pueda tomar como solución. Entrenamiento en habilidades sociales, ya que están acostumbrados a manipular las relaciones con crisis emocionales, quejas y otras actitudes no asertivas, siendo una forma habitual y casi automática de obtener lo que desean. Ayudarle a aprender a conseguir lo que desean en forma más directa y asertiva. Entrenamiento en asertividad. Se cuestiona su creencia de que la pérdida de una relación sería algo desastroso y se le va a enseñar a de catastrofizar la idea del rechazo o de que termine una relación. Les ayuda a identificar y prestar atención a sus deseos, ya que estaban concentrados antes en obtener la atención de los demás, teniendo poco a poco el sentido de su identidad, sus metas y preferencias y ponerse él en primer lugar.
fortalecer su sentido de autoeficacia, señalándole el cómo cada tarea que realizan y cada paso que avanzan refuta su idea de incompetencia que tiene del mismo. Algunos expresan su temor de que si cambian su estilo emocional de ser impulsivos, se convertirán en personas grises y no tendrán emociones. Explicarle que la meta no es que dejen de ser emotivos o de no tener emociones o de no sentirlas, sino usarlas en forma más constructiva. Y por último, lo que es el tratamiento para las personas narcisistas es corregir su autoimagen grandiosa, la exageración de la importancia que dan a ellos mismos por la evaluación que ellos sienten de las demás personas, autocontrol emocional ante las evaluaciones y situaciones problemáticas, mayor empatía hacia las demás personas y reducción de conductas abusivas hacia los demás, hacia los que lo rodean. En lo que es su imagen grandiosa, explicarles el pensamiento dicotómico y la imagen dual de sí mismo, su imagen real. Viene a ser parte de la terapia de Beck, detectar y discutir distorsiones y creencias desadaptativas, técnicas de manipular imágenes, como vimos en el anterior, también parte de la teoría de Beck, visualizar y experimentar actitudes deseables que ellos podrían cambiar o mejorar. La hipersensibilidad a la evaluación, mantener una concepción positiva, no endiosarlos o no hacerlo grandioso de sí mismos sin basarlas en las reacciones positivas de los demás, analizar los pensamientos catastróficos que tiene, programar comportamientos más empáticos con los demás, inversiones de roles, cómo se sentiría si estuvieran en el lugar de la otra persona. Terapia de pareja también sería bueno realizarla o de familia para obtener mayor información más fiable de tanto la familia como la pareja y para el manejo de refuerzos. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico vemos que el litio y la carbamazepina son utilizadas para la inestabilidad afectiva en todos los tipos de trastornos de personalidad tipo B. Los agentes serotoninérgicos son eficaces para lo que es la parte impulsiva y la agresividad. Para los episodios micropsicóticos que pueden presentarse en algunos trastornos como en el grupo o en el trastorno de límite, se recomienda dosis bajas de neurolépticos o antipsicóticos atípicos tipo risperidona. La olanzapina para mejorar la disfunción social, los agentes serotoninérgicos como la fluoxetina, la sertralina o citalopram son eficaces para reducir lo que es la sensibilidad e hiperactividad en estas personas. Si existe consideración de la prescripción de psicoestimulantes, pero están contraindicados si existen síntomas psicóticos, ya que pueden precipitar o agudizar la psicosis. Como vemos acá en ese pequeño cuadro a modo de resumen, existe tratamiento según la sintomatología y según el tipo de trastorno antisocial, límite, histriónico y narcisista. Por ejemplo, en este caso, en lo que es antisocial, para los síntomas de déficit atencional e hiperactividad, se utilizan psicoestimulantes como el bupropión. En lo que es hipomanía e impulsividad, se utilizan sales de litio, carbamazepina, ácido valproico, beta bloqueantes. En lo que es la irritabilidad y episodios de cólera, que estos los síntomas son más frecuentes en estos tipos de pacientes, se utilizan antipsicóticos, antidepresivos, se pueden utilizar serotoninérgicos y benzodiazepinas. En el trastorno límite, en lo que es cambios en el estado de ánimo, como la labilidad afectiva, síntomas de hipomaníacos o impulsividad, se pueden utilizar los estabilizantes de estímulos como las sales de litio, ácido valproico, carbamazepina, gabapentina o verapamilo. Lo que es de depresión, irritabilidad, hostilidad y miedos obsesivos, ansiedad y autoagresiones, se utilizan antidepresivos serotoninérgicos como la fluoxetina, sertralina, la venlafaxina y el bupropión o los IMAUs. En lo que es paranoia, pensamientos irracionales leve, desorganización del pensamiento, utilizan los antipsicóticos a dosis baja, preferentemente atípicos. Lo que es cuadros de ansiedad, utilizan ansiolíticos o dosis bajas. Y lo que es trastorno histriónico, sus síntomas como cambios del estado de ánimo, la habilidad, afectividad, estado de ánimo depresivo, quejas. En ese caso utilizan antidepresivos serotoninérgicos. Y para lo que es la desgeneralización o ilusiones antipsicóticos, pero a dosis básicas. Y por último, para los trastornos narcisistas que tienen síntomas de hipomanía y depresión, para hipomanía utilizan estabilizadores y para depresión antidepresivos serotoninérgicos. Esto sería todo en cuanto al tratamiento. Ahora le doy paso a mi compañera para que pueda hablarnos acerca de nuestro caso. Ahora vamos a presentar un caso clínico. Mujer de 68 años, viuda, que acude a la consulta acompañada de su hijo.
debido a que en los últimos 2 meses presenta apatía, hiperfagia, tristeza, irritabilidad, mareos o insomnio. Como acontecimiento desencadenante, explica la muerte súbita del esposo a causa de un infarto de miocardio hace 3 meses. Comenta que no la ha acompañado también su otro hijo, porque su nuera no se lo permite. Se observa que el hijo que la acompaña responde cautelosamente y pendiente todo el tiempo de la reacción de su madre. Esta presenta un aspecto muy cuidado, maquillada y preocupada porque últimamente ha ganado unos kilos. En entrevista anterior se pone que manifestó el paciente entre los 20 y los 45 años había realizado varios intentos no graves de autolisis, motivados por disputa con el marido, al que el hijo describe como un hombre tranquilo, tolerante y excesivamente condescendiente. El último intento había ocurrido cuando el hijo menor se fue a vivir con una chica. La paciente tiene una hermana con la que rompió hace muchos años y en cuanto a amistades está convencida de que todos le hacen el vacío, especialmente ahora que ha fallecido su marido. El hijo mayor ha sido lo más importante de su vida y lo que más le duele es no encontrarse bien por lo mucho que él sufre. La paciente vive sola y los fines de semana que él no va a buscarla se pone mucho peor. En algunas ocasiones ha tenido que llevarla al hospital de urgencia por mareos, para que nunca se ha encontrado causa orgánica. Presentar el diagnóstico presuntivo. Esta paciente cumple 5 criterios de trastorno de personalidad histrónico. Por lo tanto, podemos afirmar que posee este trastorno. Enfermedad actual, motivo por lo que acude a consulta. Apatía, hiperfagia, tristeza, irritabilidad, mareos e insomnio. Desencadenantes de los síntomas: muerte súbita del marido hace 3 meses. La paciente presenta síntomas de depresión o trastorno ansioso depresivo. Antecedentes personales: varios intentos de autolisis no graves motivados por discusiones con el marido. Hombre tranquilo, tolerante y condescendiente. El último intento de autolisis fue causado el hijo pequeño que se fue a vivir con una chica. Historia actual. La paciente dice que no le ha acompañado a consulta a su otro hijo porque su nuera no se le ha permitido y que sus amistades le hacen el vacío, especialmente ahora que su marido ha fallecido. Este es un criterio de trastorno de la personalidad histriónico. Su forma de hablar es muy subjetiva. El hijo está pendiente todo el tiempo de la reacción de su madre. Vive sola y los fines de semana que su hijo no va a buscarla se pone mucho peor. En algunas ocasiones se le han llevado a urgencias por mareo, la cual nunca se ha encontrado causa orgánica. Este es otro criterio. No se siente cómoda en las situaciones en las que no es el centro de atención. El hijo mayor es lo más importante de su vida y lo que más le duele es no encontrarse bien por lo mucho que él sufre. Este es otro criterio. Muestra teatralidad y expresiones emocionales exageradas. Presenta un aspecto muy cuidado y maquillado. Este es otro criterio que utiliza el aspecto físico para llamar la atención. Está preocupada porque últimamente ha ganado unos kilos. Este es otro criterio, la cual muestra emociones superficiales y cambiantes, que se preocupa porque ha ganado unos kilos y es una actitud superficial. Tiene en cuenta que se supone que está atravesando una depresión debido a la muerte de su marido.